cursando la maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico. Ha culminado con éxito el programa de desarrollo del talento directivo por la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y el programa de análisis de impacto regulatorio por la Universidad del Pacífico. En esa línea es egresado del diploma internacional en Derecho Corporativo por la Universidad ESAN y ha realizado especializaciones sobre derechos de autor, marcas, patentes e innovación impartidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Estimado doctor, le cedemos el pase para que pueda dar inicio a su ponencia, no sin antes agradecerle enormemente su apoyo y participación constante con nosotros. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a Bill Lawyer por la gentil invitación en este seminario internacional. A ver, voy a prender mi cámara. Ya. Muy bien. Vamos a iniciar. Ya está. Ya. En efecto, el tema a desarrollar va a ser protección al consumidor y en esta charla se va a tocar lo que viene a ser los mecanismos alternativos de solución de conflicto. ¿Ya? Siendo, de hecho, que ustedes han podido escuchar o incluso probablemente hayan pasado por esa experiencia, yo voy a explicar en lo que sería el Indecopi y en su salud. Actualmente yo me desempeño en su salud como especialista legal en el órgano encargado de la instrucción de los procedimientos sancionadores y anteriormente también dentro de mi experiencia profesional me he desarrollado dentro del Indecopi. Entonces, sí, en esa línea agradecería que las dudas que puedan tener en torno a la presente charla puedan ir colocándolo en los comentarios a fin de poder responderlas de forma oportuna. Sin más, iniciamos. Entonces, el Indecopi, como ustedes bien saben, es la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor que fomenta en el mercado mejores decisiones de consumo, garantizando la protección de la salud y seguridad de los consumidores. Indecopi, en realidad, dentro de las múltiples competencias que tiene, siendo, por ejemplo, barreras burocráticas, propiedad intelectual, también se encuentra el tema de protección al consumidor, siendo que en realidad es uno de los temas por el cual se le reconoce más al Indecopi. Considero que el aspecto de la protección al consumidor es uno de los pilares fundamentales de la entidad. Muy bien. Ahora, lo que corresponde al mecanismo de solución de conflictos, bien, está la conciliación, el libro de reclamaciones y el arbitraje de consumo. Sin embargo, naturalmente, cuando alguien tiene un problema en una relación de consumo, es decir, no se le entrega el producto o servicio esperado, entonces existe una afectación a sus derechos como consumidor. En esa línea, naturalmente, como consumidores, la acción inmediata que se puede realizar o lo que normalmente se realiza en la práctica sería colocar el reclamo en el libro de reclamaciones a fin de tener una solución directa con el proveedor. O lo otro también es una práctica muy común y de hecho muy positiva, es acudir al Indecopi a fin de que a través del Concilia Fácil también se pueda conciliar con el proveedor y si es que como consumidor no estás de acuerdo con la respuesta que te pueda otorgar el proveedor o con la solución propuesta, ya acudes al procedimiento sancionador. Sin embargo, sí considero que como consumidores va a depender mucho el caso en concreto a fin de poder decidir qué mecanismo es el más pertinente, porque cada mecanismo de solución de conflictos tiene sus particularidades. Existen casos en los cuales los consumidores en realidad lo que desean es una indemnización por el daño que se le haya podido generar. Entonces, naturalmente, el aspecto de indemnización, al acudir, si es que así lo decide el consumidor, denunciar el hecho ante Indecopi y iniciar el procedimiento sancionador, al ser la naturaleza
un procedimiento administrativo, en realidad no se va a poder indemnizar al consumidor por el daño que se le haya podido causar. Entonces, esto no iría o no sería acorde si es que las intenciones del usuario, el consumidor, sería ¿no? De ser que el consumidor persiste con ser indemnizado, la recomendación sería ir por el arbitraje de consumo. Bien, siendo una de las características o de los aspectos más resaltantes justamente la indemnización. Y supongamos que la visión o la perspectiva que tiene el consumidor es que se pueda resarcir o se pueda dictar algún tipo de medida correctiva, o que también, naturalmente, al pasar un mal momento como consumidor, lo que quieres es que le interpongan una multa. Entonces, en ese supuesto, de hecho que el procedimiento sancionador será el camino correcto. A lo que voy con estos comentarios, antes de entrar a lleno y explicar cada punto, es que ustedes como abogados, entonces, en cada caso particular tienen que analizar qué es lo que más le conviene por cuestiones tal vez de tiempo o por cuestiones de que quiera el consumidor, porque si por un lado quiere indemnización, la única vía sería arbitraje de consumo. Sin embargo, si es que persiste en el tema indemnizatorio, y quiere ir por el procedimiento sancionador, se tendría que concluir lo que sería el procedimiento sancionador y posteriormente, pues, acudir al Poder Judicial para poder exigir ese tema indemnizatorio, siendo en realidad un viaje de largo aliento porque, como ustedes bien saben, es bastante cuantioso ese tipo de procesos y finalmente el Poder Judicial en realidad no te va a indemnizar con el monto que esperas. Muy bien, haciendo este pequeño preámbulo en torno a que se debe elegir la opción de acuerdo al caso en particular, vamos a desarrollar lo que vendría a ser la conciliación. A través de la conciliación, un representante del INDECOPI se reúne en calidad de moderador. En el tema conciliatorio, estimados, en realidad lo que tiene que primar es el diálogo entre las partes. Ambas partes tienen que ir con una propuesta y es el diálogo quien va a determinar y quien va a ayudar a que puedan conciliar. Esta representante INDECOPI en realidad lo que va a hacer es de alguna forma fomentar el diálogo, bien, va a estar presente, pero en sí son las partes quienes se tienen que encargar de poder llegar a un acuerdo. Muy bien, la intención es que ambas partes evidentemente se vean beneficiadas con la conciliación. Por un lado, el consumidor puede ser que ante un aspecto de que le vendieron un mal producto y por lo tanto atentaron contra la idoneidad o vulneraron su derecho a la idoneidad, entonces en la medida que el proveedor pueda resarcir ese daño, el consumidor pues tendrá por satisfecho su pretensión, ¿no? Luego tenemos el libro de reclamaciones, ¿ya? En el cual evidentemente es un trato directo entre el proveedor y el consumidor. Recordemos, estimados participantes, que anteriormente el plazo para contestar el libro de reclamaciones era de 30 días hábiles. Sin embargo, este plazo se ha reducido a 15 días hábiles, improrrogables. Es más, al respecto hubo una modificación, y de hecho que lo voy a detallar en láminas posteriores, es que ahora deben ser atendidos tanto los reclamos como las quejas. Antes existía la obligación, más que todo, el tema de atender los reclamos. O sea, como proveedores tenías la obligación de atender los reclamos. Sin embargo, el aspecto de las quejas en realidad no. Entonces, es a partir de esta modificación que entró en vigencia en mayo del 2022, en la cual se obliga a los proveedores que puedan atender tanto reclamos y quejas. Lo que busca el libro de reclamaciones es justamente que de forma inmediata o a través del trato directo entre el propio proveedor y el consumidor puedan solucionar el conflicto que haya podido surgir. Y de esa manera también, estimados, lo que busca Indecopy a través de esta herramienta a través de este registro es que se pueda evitar acudir al Indecopy, porque
Siendo sinceros, la autoridad de consumo tiene una sobrecarga de expedientes o de casos. Entonces, lo que se busca también, estimados, con estos mecanismos es que las partes puedan solucionar su conflicto sin llegar a iniciar un procedimiento sancionador, el cual evidentemente tiene un costo y tienen plazos correspondientes. En esa línea está el arbitraje de consumo, el cual es un mecanismo también alternativo a fin de solucionar el conflicto de consumo. Esta herramienta es relativamente, no novedosa ya, pero tal vez sí no ha sido, es un poco conocida. No sé si ahí ustedes podrían responderme si anteriormente han escuchado del arbitraje de consumo, porque lo que sí es cierto es que existe el arbitraje tradicional, pero ustedes han escuchado el término arbitraje de consumo o tal vez le parece algo nuevo. Ahí me gustaría también poder que puedan interactuar, porque de hecho es que de alguna forma también tengo una posición crítica respecto al sistema de arbitraje, porque como les mencionaba, el arbitraje de consumo en realidad tiene muchas características positivas. Sin embargo, a través de data vemos que en la práctica no viene teniendo esas cifras tal vez idóneas, porque por ahí justo estaba revisando una nota periodística del Comercio hace unos años en el cual indicaba que se presentaron alrededor de más de 2.000 solicitudes de arbitraje de consumo y sin embargo solamente se habrían laudado o se habrían resuelto 140 aproximadamente. Entonces, esto quiere decir, estimados, que de hecho es un sistema que va creciendo de a pocos, ya, pero vemos que va volando muy bajo, ¿bien? No se va, no está muy promocionado por Indecopi, ajá. A ver qué nos dice. Sí lo escuchó previamente, pero creo que no es muy usada en la medida que los proveedores nunca negocian un acuerdo. Les agradezco mucho sus comentarios, ya, porque mi intención también es aquí un poco reflexionar o que podamos compartir ideas en la medida que tal vez habría que realizar ajustes o no, y en esa línea, al explicar las características, ustedes podrán de alguna forma darme la razón o aquí nos vamos a cuestionar si es que evidentemente el arbitraje de consumo viene funcionando. Entonces, como yo le mencionaba, estos son los mecanismos en los cuales tiene el consumidor para poder solucionar sus conflictos y también de esa forma lo que busca el Indecopi al promocionarlos es que se pueda reducir la gran carga procesal que tiene. Evidentemente, creo yo que ese es uno de los objetivos principales por los que se hace publicidad a estos mecanismos, siendo la conciliación y el libro de reclamaciones los más conocidos y los más utilizados. Naturalmente, creo que es casi inmediato, ¿no? Cuando te ocurre un problema, utilizar o solicitar el libro de reclamaciones al proveedor, el cual evidentemente tiene la obligación de dártelo. Y también cuando acudes al Indecopi, lo primero, es más, creo que si bien es cierto, no es parte del procedimiento sancionador, ¿no? Lo que primero hace es irte por la conciliación como agota la vía previa, ¿no? Concilia como para ver qué ánimos tiene el proveedor, como para tantear el terreno. Creo que es muy buena el ir por la conciliación porque evidentemente puede ser, existe una posibilidad que puedas llegar a un acuerdo sin la necesidad de acudir al procedimiento sancionado. Agradezco mucho los aportes y en ese sentido vamos a comentar las características del arbitraje de consumo y aquí yo voy a lanzar preguntas en realidad y ustedes me confirmarían si es que consideran que también sería eso o tal vez qué aspectos se podría mejorar en el sistema, porque ustedes mismos me han respondido y me han dicho que es poco conocido, ¿no?
Y en realidad el arbitraje de consumo, la ley como tal, ya tiene por el año 2010 y el último reglamento con todas sus modificaciones entró en vigencia en el año 2019. Así que se le ha hecho ajustes a la normativa, lo cual es bueno ya por parte del Indecopi el hacer ajustes, porque eso quiere decir que le están haciendo seguimiento a esta propuesta y de esa forma están haciendo modificaciones a fin de que se pueda lograr o que pueda tener un mayor despegue. Muy bien. Las características son las siguientes y aquí empezamos. Voluntario. Requiere el consentimiento del consumidor y del proveedor para poder emplear este mecanismo de controversia. Para poder activar, estimados, el arbitraje de consumo, el consumidor afectado tiene que solicitar al Indecopi acudir al arbitraje de consumo. Presentará su solicitud en el cual va a adjuntar los documentos o medios probatorios que tenga, siendo, por ejemplo, si es que quiere, de hecho, un tema indemnizatorio, tendrá que adjuntar documentos que puedan acreditar ese daño emergente o lucro cesante, bien, que le haya podido generar. Ya, ese es un aspecto importante por el lado de los consumidores, creo yo que para que su caso sea exitoso y también sea un caso sólido, el adjuntar documentos que puedan sustentar su pretensión, el también tener una pretensión clara, qué es lo que estás pidiendo con el arbitraje de consumo, porque en base a ese punto controvertido o en base a esa pretensión es que se va a desarrollar el arbitraje. Entonces tienes que ser muy específico, ¿no? Si es que voy a pedir un aspecto de indemnización, quiero tal cantidad, ¿no? Por el hecho X que haya podido ocurrir. Entonces, sí se requiere que se pueda hacer esa precisión. Entonces, como le indicaba, la forma de cómo se activa este mecanismo es que de manera voluntaria, estimados, el consumidor lo solicita. Posteriormente, lo que hace el Indecopi es trasladarle al proveedor para que en un plazo de 5 días hábiles pueda confirmar si es que decide acudir o no al arbitraje de consumo. Es decir, si es que decide que su caso sea visto por un árbitro. ¿Ya? Aquí sí, estimados, como ocurre en el arbitraje tradicional o convencional como lo conocemos, la voluntariedad de las partes es una característica importante para este sistema. Si revisamos datos estimados, en realidad puede ser que el consumidor tenga las intenciones de que su caso sea resuelto por arbitraje de consumo, pero lo cierto es que por el lado empresarial no existe el incentivo para que su caso sea visto por arbitraje de consumo. Y esto se ve reflejado en los números porque revisando información es que de hecho se han presentado un montón de solicitudes, pero sin embargo, haciendo la comparación, se evidencia que muchos de estos casos no se han podido iniciar, ¿ya? Supongamos que se presentan 100 solicitudes de arbitraje de consumo para hacer un símil con lo que realmente reflejan las cifras, consideraría que solamente un 5 o menos de 10 son los casos que finalmente se deciden, no, creería que 5, ojo, son los casos en los cuales se decide iniciar por arbitraje de consumo. Entonces, aquí, con lo que yo les comento, considero que si bien existe o la característica es la voluntariedad, notamos que el incentivo está por parte del consumidor en la medida que pueda recibir una indemnización, es decir, se evita el acudir al Poder Judicial para recibir una indemnización el consumidor. Sin embargo, estimados, creo yo particularmente, es que el proveedor no tiene ese incentivo para poder aceptar o ir al arbitraje de consumo. Puede ser que uno de los motivos sea el aspecto de que no existe una predictibilidad respecto a la indemnización que se pueda dar. Ojo, puede ser una cuestión, puede ser ese el tema finalmente, o tal vez sean por otros motivos, puede ser por un tema tal vez de algún sesgo o por un tema de que tal vez
siempre las personas tenemos ese temor al cambio, bien, a nuevas regulaciones, entonces puede hacer que los proveedores ya se han acostumbrado a lo tradicional, libre reclamaciones, conciliación y procedimiento sancionador. Sin embargo, cuando ven una herramienta más o otro sistema más, puede ser que se rehusan un poco. Lo lanzo como comentario. Bien, pero lo cierto es, estimados, que evidentemente por parte del Indecopi sí faltaría implementar un incentivo para que también el sector empresarial se vea atraído y pueda acudir o aceptar el aspecto de, el arbitraje de consumo. Ya. Otra característica importante es la gratuidad, o que es gratuito, ¿ya? Ni el consumidor ni el proveedor tienen que pagar alguna tasa administrativa para poder acudir al arbitraje de consumo. Sin embargo, ya suena bonito, ¿ya? Y me disculparán que tal vez sea un poco crítico del sistema, porque de hecho que la intención es de alguna forma incentivar a que acudan al arbitraje de consumo, pero sí también creo yo que es importante precisar algunas cosas o comentarlo, es que al hacer gratuito, estimados, quien asume los costos es el Estado. Y siendo sinceros, los recursos en el Estado son limitados. Así que veamos cómo va, o si es que el aspecto de la gratuidad también se pueda mantener, ¿no? Eso finalmente lo dirá el tiempo, porque de hecho que para el Indecopi viene siendo un costo, ¿bien? Y no viene recibiendo contraprestación alguna. Esto quiere decir que, por ejemplo, el Indecopi es el encargado de asumir los costos o los honorarios de los árbitros. Bien, por el lado del consumidor y el proveedor creo que genial, pero por el lado de hacerlo sostenible este sistema, bien, creo yo que se podrían hacer ciertos ajustes. Bien, luego tenemos como siguiente característica el tema que es sencillo. Evidentemente no se requiere asesoría legal. Bien, esa es una de las características los cuales este sistema es ofrecido al público. Luego tenemos vinculante, en la medida que el laudo es de obligatorio cumplimiento para el proveedor y el consumidor. ¿Qué quiere decir, estimados? Es que, por ejemplo, si es que del laudo arbitral se dispone que se pueda devolver el costo del servicio o el producto, se establece ahí que en un plazo determinado el consumidor pueda comunicar cuáles son las cuentas bancarias y por otro lado también se establece un plazo a fin de que el proveedor pueda hacer la transferencia correspondiente y de esa manera cumplir con lo acordado en el laudo arbitral. Muy bien. Luego, este sistema, estimados, también une sus características, a diferencia del procedimiento sancionador, es que es un procedimiento rápido. ¿Qué quiere decir? Es que se resuelve en 45 días hábiles y no hay doble instancia. Evidentemente es una característica bastante crucial si tenemos en cuenta los plazos de los procedimientos sancionadores. Porque si bien es cierto, los procedimientos sancionadores indican un plazo, en la práctica es totalmente distinta. De hecho, que se tardan más meses de lo establecido, ¿ya? Entonces sí considero que el aspecto de que es rápido, sí es importante. Bien, en la medida que solamente son 45 días hábiles los que se resuelve el caso. Bien, luego tenemos que otorga indemnizaciones, ¿ya? Eso es en sí el incentivo o la característica más importante del sistema o de este mecanismo llamado arbitraje de consumo. Bien, porque el consumidor puede solicitar que se le otorgue una indemnización, ¿ya? Y aquí ustedes me dirán, Juan, es respecto a todo tipo de daño, ¿no? Daño personal, tantos daño moral. Entonces, la respuesta es que no. Es justamente a través de estas modificaciones que se han dado y a través también de este reglamento, es que solamente se puede indemnizar
respecto al daño emergente y el lucro cesante, lo cual considero que por parte del legislador o regulador sí fue una precisión adecuada, oportuna, en la medida que cierras, ¿no? Cierras el aspecto de, o delimitas el aspecto de qué es lo que puede ser indemnizado, porque también a fin de tener una buena propuesta o de que el sistema sea efectivo, sí es importante también que por parte del regulador pueda tener una cercanía con el sector empresarial, ¿no? Con grupos empresariales y también con tal vez asociaciones de consumidores para poder delimitar o para ver qué incentivos falta a fin de que el arbitraje de consumo sea exitoso. Porque fíjense ustedes, y si por ahí les genera bastante curiosidad, puedan revisar estadísticas sobre el arbitraje de consumo y el detalle es que a partir del año 2020 ya sí tiene un despegue. En sí, en cifras, sí aumenta considerablemente, pero les digo que, o sea, hablamos de 4 cifras, ¿no? 2.000 solicitudes, no hablamos de una gran cantidad como ocurre en el caso de procedimientos sancionadores o como por ejemplo en el caso de solicitudes de conciliación, ¿ya? No, no ocurre eso. Entonces, de hecho que el sistema está, es bueno, ya es atractivo, como lo vemos, no obstante, sí falta mayores incentivos para el sector tal vez empresarial y también para el sector de consumidores. ¿Por qué? Porque como lo explicaba, la característica es que es voluntario, es decir, se activa porque el consumidor es quien lo solicita, no es porque el proveedor lo solicita, ¿ya? Sino es el consumidor y de esa forma se da inicio a esto. Bien. Doctor, buenas noches. De hacer uso del arbitraje de consumo y no llega a un acuerdo, ¿se puede ingresar denuncia administrativa? Ya. Bien, buena pregunta, Josué. Lo cierto es, estimados, que evidentemente, si es que decides acudir por el arbitraje de consumo, ya no puedes irte por las otras vías, ¿no? Ya no te puedes ir por el sancionador, porque se tiene que considerar aspectos como el interés para obrar, entonces ya no podrías acudir a otras vías alternativas, el no bis in idem, porque tenga en consideración también estos principios, entonces sí se tendría que analizar el caso en concreto, por ejemplo, si es que quieres ser indemnizado o tal vez quieres que la empresa sea multada, porque hay usuarios que en realidad quieren que la empresa sea multada. Esa es su intención. Es decir, el aspecto del producto defectuoso, eso pasa a un segundo plano. El consumidor quiere multa, quiere que el proveedor, perdón, quiere que el Indecopi sea punitivo y que sancione, ¿no? Entonces, sí, va a depender mucho, estimado, del caso en concreto y también qué es lo que deseas, cuál es tu pretensión, porque si deseas que se te pueda resarcir bien, de alguna forma, el producto o que se pueda resarcir a su estado anterior, el procedimiento sancionador dicta medidas correctivas y puede ser el medio ideal. Otro punto a considerar y que me estaba olvidando es que el arbitraje de consumo no interpone multas, ¿ya? Eso sí ténganlo en cuenta, porque no tiene esa capacidad, ¿no? Como tiene la potestad sancionadora, ¿ya? Entonces, solamente en el arbitraje de consumo se puede determinar responsabilidades y también se puede otorgar indemnizaciones, ¿ya? Eso es, y también aunado a las características que tiene el sistema, es que esos serían los beneficios que tendría, ¿bien? Entonces, sí, tendrías que evaluar el caso en particular para determinar qué es lo que te conviene. Otro punto, tal vez ahí, por ahí lo menciono, es que tal vez tu caso está próximo a prescribir, ¿ya? ¿No? Recordemos que son 2 años, ¿no? Contado a partir de la ocurrencia de los hechos. Entonces, tal vez si inicias el procedimiento sancionador
ya tal vez en el camino el caso va, pues, puede ser que prescriba, ¿no? Puede ser que tal vez ya estés próximo a prescribir. En todo caso, tal vez ahí analizar qué es lo que te conviene más, ¿no? Puede ser que tal vez te convenga la conciliación, ¿no? O de hecho que va a depender mucho de la estrategia. Pero sí, estimado, la sugerencia o la recomendación es que puedas analizar las particularidades de cada caso, de cada mecanismo que te ofrece, ¿ya? También cuáles son las limitaciones, si es que por ahí te toca estar desde el sector empresarial, ya también analizar eso, porque de hecho que por el lado del consumidor sí están los incentivos, considero, al ser un sistema gratuito, al brindarte la oportunidad que pueda ser indemnizado, sí, de hecho que están los incentivos, considero, bien, pero también por el lado empresarial tal vez existe el temor justamente en la medida que no se tiene tanta predictibilidad sobre las indemnizaciones, o sea, no sabemos cuánto es el monto, ¿no? Que en determinados casos se pueda dar, o cuál es el criterio que tiene los árbitros, entonces puede ser como uno de los supuestos el aspecto de la falta de predictibilidad, ojo, y también en la línea de lo que ustedes aportaban mediante sus comentarios, es que de hecho creo que coincidimos en que la forma de la publicidad no ha sido la adecuada, ¿bien? Porque es un mecanismo, como vemos, muy atractivo, o sea, tiene muchas ventajas, desde el plazo en que es resuelto, la indemnización, o sea, de parte del consumidor, estimados, es un sistema con muchas ventajas, pero ¿qué ocurre? Tal vez la estrategia realizada por Indecopi no ha sido la correcta, tal vez los términos o el lenguaje utilizado no ha sido el adecuado para el consumidor, porque de hecho que cuando nos hablan de arbitraje, creo yo que el usuario, el ciudadano de a pie puede entender que el arbitraje es algo cuantioso, ¿no? Que solamente es utilizado por las grandes empresas, ¿no? Es una posibilidad, ojo, que puedan tener esa noción. No obstante, de hecho que existen arbitrajes especializados, ¿no? Que mantienen de alguna forma la esencia o algunas particularidades del arbitraje tradicional, pero sería bueno el estudiar o el analizar por qué tanto consumidor y tanto sector empresarial no deciden finalmente acudir a esta vía si es que tiene tantas características positivas como el Indecopi nos los vende, ¿no? Indecopi finalmente nos vende un producto el cual quiere que sea utilizado por la ciudadanía. Evidentemente vemos que es bueno, pero lo cierto es, estimados, que algo está fallando, porque de hecho, si es tan atractivo, ¿qué está fallando? ¿La estrategia de publicidad? Tal vez existe el temor por el lado empresarial. Puede ser que exista, ojo, ¿no? Porque de hecho que en números se ve reflejado en la medida que los proveedores no aceptan la solicitud del consumidor de ir al arbitraje de consumo. Es una posibilidad. Pero también por el lado de consumidores, ¿a qué se debe que finalmente no decidan acudir al arbitraje de consumo? Porque de hecho, que también se tiene que analizar incluso el aspecto psicológico, ¿no? Porque puede ser, estimados, que también en la medida que el ciudadano considere que el servicio es gratuito, puede cuestionar de alguna forma la calidad de este. Puede decir, es gratuito, tal vez no va a resolver el INDECOP, y si no me va a resolver un árbitro, puede ser que tal vez cuestione la imparcialidad, ¿no? De hecho que eh, existe el sesgo o el aspecto psicológico de que si algo es gratuito, no es bueno, ¿no? Pero si algo lo pago, ahí sí estoy detrás, ¿no? Entonces, de hecho, estimados que el tema va más allá, creo yo, de las características positivas que pueda tener el arbitraje de consumo, y sería bueno analizar estos aspectos, ¿ya? Hasta aquí, estimados, ¿tienen alguna inquietud o duda o desean que profundicen alguna de las características o tal vez tienen otra posición respecto al sistema de arbitraje de consumo o tal vez
¿Creen que exista otros factores o elementos que hace que esto no despegue o que no se repotencie? O sea, por ahí sí, sería interesante que puedan compartir sus comentarios a fin de poder saber también qué creen ustedes, por qué el arbitraje de consumo no logra los resultados esperados, porque de hecho lo que se busca con estos mecanismos es reducir la carga procesal del INDECOPI, eso está clarísimo. Pero vemos que la publicidad o ciertas características no están calando entre los agentes involucrados. Entonces, de hecho es que aquí algo no está funcionando bien y sería bueno que se pueda hacer un estudio sobre ese interesante tema. Muy bien, aquí un cuadro resumen en torno a estos mecanismos, bien, en el cual analicemos si es que, dependiendo del caso en particular, cuál es el que conviene. Muy bien, el reclamo virtual en la práctica, estimados, es entre 5 a 15 días hábiles. Es decir, como consumidor afectado, no deseo utilizar el libro de reclamaciones, sino es que de forma directa me voy al Indecopi y le informo del mal servicio o el mal producto que he tenido, adjuntando los medios probatorios correspondientes y presentando información sobre el proveedor. El Indecopi es quien se encarga de tramitar el reclamo y se pone en contacto con el proveedor buscando que puedan, mediante la conciliación, llegar a un acuerdo. El costo estimado es gratuito, indemnización no, en este caso no, en la medida que a través del diálogo entre las partes son ellos mismos quienes van a llegar a un acuerdo. Luego tenemos el libro de reclamaciones, el cual es un registro en el que el consumidor puede colocar su reclamo y queja ante la insatisfacción de un producto o un servicio. El plazo actual es de 15 días hábiles, muy bien, el costo es gratuito y la indemnización evidentemente no se da. Arbitraje de consumo, el plazo de tramitación 45 días hábiles, el costo es gratuito y la indemnización sí se da. Muy bien. Denuncias, procedimiento sumarísimo, en plazos estimados son 60 días hábiles, contando las instancias. Luego tenemos que el costo es de 36 soles porque se paga la tasa por derecho de trámite y la figura de la indemnización no se da, ¿ya? Recordemos, estimados, que en los procedimientos sumarísimos o en los procedimientos ordinarios, lo que Indecopi hace es multar, muy bien, ante la infracción a los derechos del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ojo, se multa a fin de poder reprimir la conducta infractora y también de evidenciar de que esto puede ocurrirle a otros proveedores si es que también quieren infringir o quieren seguir ese mismo tipo de conductas. Aunado a la multa, ya que quiere ser como algo represor, también Indecopi cuenta con la competencia para poder dictar medidas correctivas. Muy bien, ¿cómo sería el aspecto de indicar que se le devuelva el costo de lo que el consumidor haya podido gastar o que se le devuelva, supongamos, si hablamos, por ejemplo, de que el consumidor ante un evento artístico no acudió los artistas ofertados, en este caso Indecopi podría disponer que a los consumidores afectados se le pueda devolver el valor de la entrada, el valor total o de forma porcentual en la medida que tal vez sean ciertos o algunos artistas que hayan podido ausentarse. Muy bien, entonces, estimados, aquí ustedes, por favor, consideren este cuadro resumen a efectos de poder analizar cuál de los mecanismos de solución de conflictos es el adecuado a su caso en concreto y es el que va a poder cumplir con el objetivo que el cliente, si es que ustedes son los abogados de ellos, puedan analizar. Aquí algunas modificaciones, estimados, en la línea de lo que estaba comentando en relación al plazo para contestar los reclamos y quejas.
Y también han surgido modificaciones. El año pasado surgieron importantes modificaciones a lo que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que, por ejemplo, se obliga al proveedor a que pueda asistir a las audiencias de conciliación. Justamente estábamos hablando de la conciliación. ¿Y qué ocurría antes, estimados? Era que el consumidor solicitaba acudir a esta vía, pero en realidad quedaba a criterio del proveedor si asistía o no, ¿ya? Era un tema facultativo, ¿bien? Sin embargo, hubo una modificación, ¿ya? A través de la ley 31.467, y se dispuso, pues, que el proveedor tiene la obligación de acudir a las audiencias de conciliación programadas bajo apercibimiento de que se le puede iniciar un sancionador y se le interponga una multa. Muy bien. A veces los agentes económicos actúan o cumplen con los objetivos en virtud del castigo que pueda existir, ¿no? Entonces, en este caso hubo esa modificación con la finalidad de asegurar la participación del proveedor en una audiencia de conciliación. Luego, otro aspecto importante, estimados, es la reducción del plazo para poder contestar los reclamos y quejas. Anteriormente era 30 días calendarios, los cuales podrían ser prorrogados, y a la fecha, estimados, es 15 días hábiles improrrogables. Evidentemente, estimados, esta reducción de plazos podría tal vez generar algunos efectos perversos, viéndolos desde un aspecto regulatorio, porque tal vez el proveedor, con la finalidad de cumplir con el objetivo, que es contestar el reclamo y queja dentro del plazo, podría no hacer un análisis tan profundo de lo ocurrido y simplemente responderte el reclamo de una forma muy general. Entonces, podría, ojo, lo digo como comentario, podría generar ese efecto no deseado por parte del regulador. Y esto que podría generar, estimados, que el consumidor, al estar insatisfecho por esta respuesta, finalmente termina acudiendo a un procedimiento sancionador, termina denunciando el hecho. Y más bien, en vez de buscar reducir la carga, lo que va a generar podría ser el aspecto aumentarla, ¿no? Es una posibilidad, estimados, que puede ocurrir. De hecho, que se verá de aquí a un tiempo si es que en efecto el tema de reducir los plazos fue algo positivo o tal vez no. Entonces, sería muy bueno, igual lo comento en la medida que es algo que pueda generarse en las empresas, ¿no? Finalmente. Ya, Ana María, está bien. Vamos avanzando un poco. Ya, comentarles en realidad sobre su salud. De igual manera, su salud es actualmente la autoridad competente en lo que vendría a ser la protección del consumidor en el sector salud. Ya tiene la potestad para poder atender las denuncias de los consumidores en la medida que se haya vulnerado sus derechos en salud, tanto por parte de hospitales y clínicas y también aseguradoras, ya sean públicas y privadas. La competencia de su salud, estimados, es a nivel nacional, ¿bien? Y, por ejemplo, tiene su salud competencias para poder atender un caso que ocurre en el hospital de la policía o atender un caso que ocurra en la clínica Javier Prado. A su vez, desde el lado de las aseguradoras, también tiene la competencia para atender casos o denuncias que pueda ocurrir en Salud Pol o a través de Oncosalud o Pacífico Seguros. La competencia de su salud en realidad es tanto públicas y privadas, en lo que corresponde a las IPRES y a las YAFAs. Bien, en esa línea, estimados, existe una gran normativa por parte del sector salud, en la cual lo que se busca aquí es, evidentemente, por parte de la entidad, es que se respeten los derechos de los consumidores en este sector, y ante una vulneración de derechos, estimados, es que el usuario puede
en principio, colocar su reclamo de forma directa o en la medida que no estén conformes con la solución del caso, ya puedan interponer su denuncia correspondiente. ¿Ya? Discúlpenme que haya podido correr en realidad bastante, ¿ya? Porque esto del sector salud quería explicarles sobre lo que vendría a ser el tema sancionador, ¿ya? De hecho que es un poco novedoso desde el lado del sector salud, pero me voy de alguna forma tranquilo porque les he explicado de forma extendida cuáles son los mecanismos de solución de conflictos que nos ofrece el Indecopi. Solamente para cerrar, por favor, un dato extra desde el lado del sector salud, es que ustedes como usuarios estimados tienen una herramienta importante que es el RENIPRES, en el cual, con la finalidad de asegurarse si el centro de salud en el que se atienden cuenta con la autorización correspondiente, ustedes ingresando a esta herramienta pueden ver si es que en efecto cuenta con la autorización por parte de su salud y a su vez cuenta para qué atenciones cuenta autorización, porque puede ser que ofrezca una gran variedad de servicios, bien, pero puede ser que revisando el aplicativo solamente tenga para ciertos servicios. Entonces, estimados, sí, esta herramienta es muy valiosa para los consumidores y quería cerrar comentándolo este aspecto. En la medida que ingresando el nombre de la clínica, el RUC o el nombre comercial, les va a aparecer la información, el tipo resolutivo de la clínica, del hospital, para qué está autorizado y de hecho que como consumidores necesitamos estar empoderados y tener toda la información a fin de recibir una adecuada atención. Muy bien, no sé si por ahí tengan alguna pregunta o alguna inquietud que desean que pueda profundizar o algo que comentar respecto a los mecanismos de solución de conflictos. Quedaría atento en la medida que aún tenemos, creo, pocos minutos. Caso contrario, no sé, quedaría atento si es que existen preguntas. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Le parece si esperamos un minuto y de Sí, repente sí. algún participante desea formular su pregunta en ese lapso? Ujú, sí, está bien.